Hola a todos, bienvenidos al canal. Antes de comenzar con la historia del caso de ataque de tiburón de hoy, no olviden suscribirse al canal para apoyarnos. Su suscripción es muy importante para nosotros, así que por favor suscríbanse y dejen un comentario contándonos desde qué ciudad están viendo. Ahora vamos con el caso. Sofía Calderón descendió del pequeño avión que la había llevado a Queensland, inhalando profundamente el aire cálido y salado de la costa australiana. Una mezcla de emoción y nerviosismo llenaba su pecho mientras sus botas golpeaban el Tosimosyatsma, suelo del aeropuerto. Era su primer viaje a la Gran Barrera de Coral, y el proyecto con la Agencia Internacional de Conservación Marina significaba no solo un avance profesional, sino también un sueño cumplido. Con su cámara al hombro y una mochila llena de equipo de buceo, Sofía abordó un taxi hacia el puerto. El conductor, un hombre mayor de cabello canoso y rostro curtido por el sol, la miró a través del retrovisor. ¿Primera vez en la barrera?, preguntó, su tono amigable pero curioso. Sí, siempre ha sido un lugar que quería visitar. Y ahora estoy aquí, trabajando. Es un poco surrealista. Bueno, ten cuidado ahí fuera, dijo el hombre con una sonrisa tenue, pero sus ojos mostraban algo de preocupación. Los tiburones están activos esta temporada. Ha habido avistamientos cerca de las zonas turísticas. Sofía asintió, agradecida por el consejo, aunque no le dio demasiada importancia. Los tiburones eran parte del ecosistema, y su experiencia como buceadora le daba confianza. No era la primera vez que escuchaba advertencias similares. Al llegar al puerto, se despidió del conductor y se dirigió hacia el muelle, donde la esperaba un pequeño barco turístico. «¡Sofía!», llamó una voz masculina desde la cubierta. Era Liam, su guía local, un joven de unos 30 años con cabello rubio desordenado y una actitud relajada. Estaba ajustando unas cuerdas cuando la vio llegar, justo a tiempo. «El viento está perfecto hoy. Gracias por aceptar llevarme», respondió ella mientras subía a bordo, colocando cuidadosamente su equipo en un rincón seguro. «Por lo que me dijeron, necesitas un sitio tranquilo para tus fotos, ¿verdad? Tengo un par de lugares en mente, pero hay que alejarnos de las multitudes». El motor del barco rugió suavemente mientras se alejaban del puerto. El agua azul brillante se extendía hasta el horizonte, y Sofía no podía evitar sentirse maravillada por la vastedad del océano. A medida que se acercaban a la zona de inmersión, Liam comenzó a preparar unas cañas de pescar. «¿Pesca?», preguntó Sofía, algo sorprendida. «Solo un poco. Nada grande, es más por costumbre. Además, puede que traiga algunos peces interesantes para mostrarte». Sofía no respondió, centrando su atención en revisar su cámara y el equipo de buceo. Sabía que la sangre en el agua podía atraer a depredadores, pero confiaba en que la zona que Liam había elegido sería segura. Cuando finalmente llegaron al sitio, las aguas cristalinas revelaban un mundo submarino lleno de vida. Corales de mino de colores vibrantes, bancos de peces plateados, y una claridad que hacía parecer que el fondo marino estaba al alcance de la mano. «¿Lista?», preguntó Liam, apagando el motor y lanzando un ancla ligera al agua. «Absolutamente», respondió Sofía, ajustando su máscara y regulador. Se sumergió con gracia en el agua, dejando atrás el calor del sol y entrando en un mundo de quietud y belleza. Bajo el agua, Sofía se movió con precisión, como si formara parte del entorno. La cámara en sus manos capturaba imágenes de peces ángel, corales con formas imposibles y pequeños tiburones de arrecife que pasaban a cierta distancia. Todo parecía tranquilo, incluso perfecto. Arriba, Liam continuaba pescando. Lanzó una línea al agua y después de unos minutos sintió un tirón fuerte. Con esfuerzo, logró sacar un pez grande, cuya sangre goteó por la cubierta y se derramó en el agua. «Buen ejemplar», murmuró para sí mismo, sin notar que un par de gaviotas ya habían comenzado a volar en círculos sobre el bote. Sofía, ajena a lo que ocurría en la superficie, encontró una cueva submarina interesante. Las luces que filtraba el sol creaban un efecto mágico en las paredes del coral, y ella no pudo resistir la tentación de entrar. Dentro, capturó imágenes de una morena que asomaba tímidamente entre las rocas, sus ojos brillando con curiosidad. Cuando salió de la cueva, algo cambió en el ambiente. Los peces que antes nadaban tranquilamente a su alrededor habían desaparecido. La corriente parecía más pesada, más cargada,
Sofía miró a su alrededor, su instinto de buceadora entrenada alertándola de que algo no estaba bien. En la superficie, Liam se detuvo a observar el horizonte. Algo en el agua había captado su atención. Un movimiento rápido, una sombra que parecía más grande de lo normal. Su corazón se aceleró cuando reconoció la forma inconfundible de una aleta dorsal que se deslizaba por las olas. «Mierda», murmuró soltando la caña y corriendo hacia la borda para buscar a Sofía. Debajo del agua, Sofía giró lentamente sobre sí misma, buscando cualquier indicio de peligro. De repente una sombra pasó por debajo de ella, rápida y silenciosa. Su cuerpo entero se tensó mientras reconocía lo que acababa de ver. Un tiburón blanco, enorme, nadando en círculos a unos metros de distancia. Respirando con dificultad a través del regulador, Sofía trató de mantener la calma. Sabía que no debía hacer movimientos bruscos ni intentar huir precipitadamente. Sin embargo, la presencia del depredador era una amenaza palpable y su corazón latía con fuerza en su pecho. En el barco, Liam agarró un palo largo con la esperanza de usarlo como defensa en caso de que el tiburón atacara. Gritó con todas sus fuerzas: «¡Sofía! ¡Sal del agua! ¡Tiburón!». El sonido era apenas un eco distante para Sofía, que comenzaba a ascender lentamente, esperando que la criatura no la siguiera. La sombra desapareció de su vista por unos segundos, pero un destello en el agua reveló que el tiburón aún estaba cerca. Su tamaño era imponente, y cada movimiento parecía calculado. Cuando Sofía emergió, jadeando, vio la expresión aterrada de Liam. «¡Rápido, sube!», gritó él tendiéndole la mano. Ella comenzó a nadar hacia el barco, sintiendo la adrenalina correr por su cuerpo. Miró hacia abajo una última vez y vio la figura del tiburón moviéndose de nuevo hacia ella con una velocidad aterradora. Sofía se sentó en el borde del pequeño barco, recuperando el aliento. El agua goteaba de su traje de buceo mientras sus manos temblorosas trataban de aferrarse a los bordes de la embarcación. Liam, todavía alerta, escudriñaba el horizonte, buscando cualquier signo del tiburón que había visto minutos antes. «¿Estás bien?», preguntó Liam, su voz firme pero teñida de preocupación. «Sí, creo que sí», respondió Sofía entre respiraciones agitadas. «Lo vi, Liam. Era enorme». Él asintió lentamente, sus labios apretados en una línea tensa. «No fue mi intención asustarte, pero sabía que no podías quedarte ahí. Algo en su comportamiento no era normal». Sofía miró hacia el agua cristalina, ahora sintiéndose menos cautivada por su belleza y más aterrorizada por lo que acechaba en sus profundidades. Sus ojos captaron un destello a lo lejos, pero la superficie estaba en calma nuevamente. «¿Qué crees que lo atrajo?», le preguntó ella, tratando de mantener la voz estable. Liam dudó antes de responder. «Podría ser la sangre del pez que capturé. Sabía que era una posibilidad, pero nunca pensé que uno de esos apareciera tan rápido». Sofía se levantó lentamente, el cansancio y la adrenalina luchando por el control de su cuerpo. «Quizás deberíamos movernos a otra área. Este lugar no me da buena espina ahora». Liam asintió de inmediato, lanzando la cuerda del ancla de regreso al barco y encendiendo el motor. El rugido del motor rompió el silencio incómodo y el barco comenzó a alejarse. A medida que se movían, el agua a su alrededor parecía tranquila, nuevamente, pero el aire seguía cargado con una sensación de inquietud. «Hay un arrecife más al norte, menos profundo. Quizás ahí tengamos mejor suerte», dijo Liam tratando de sonar optimista. Sofía, aunque aún nerviosa, trató de enfocarse en el propósito de su viaje. Era una fotógrafa profesional y este proyecto no solo era importante para su carrera, sino también para su pasión por documentar la naturaleza. Sin embargo, la imagen del tiburón blanco seguía grabada en su mente, tan clara como las fotografías que había tomado bajo el agua. Cuando llegaron al nuevo punto de inmersión, Liam apagó el motor y observó el agua con cautela antes de hablar. Este lugar debería ser más seguro, menos tráfico de barcos, menos actividad. Sofía no respondió de inmediato. Se puso de pie y comenzó a revisar su equipo de buceo nuevamente, ajustando cada hebilla y correa con precisión meticulosa. Su respiración se había calmado, pero una pequeña chispa de miedo seguía ardiendo en su interior.
Si ves algo extraño, me avisas de inmediato, ¿de acuerdo?, dijo Liam mientras lanzaba una boya al agua. Por supuesto. Esta vez no quiero sorpresas. Con un último ajuste a su máscara, Sofía se sumergió nuevamente en el agua. La sensación de entrar en el mundo submarino, aunque inicialmente reconfortante, ahora venía con una nueva capa de vigilancia. Miró a su alrededor con más cuidado, observando cada sombra y cada movimiento en el agua. Bajo la superficie, el nuevo lugar era tan impresionante como el anterior. Corales vibrantes llenaban el fondo marino y pequeños peces de colores nadaban despreocupados a su alrededor. Por un momento, Sofía logró sumergirse en su trabajo, capturando tomas de un banco de peces cirujano que se movían al unísono como si fueran un solo organismo. Sin embargo, algo interrumpió la paz. Un pez solitario pasó nadando rápidamente cerca de ella, seguido de otros peces pequeños que parecían huir de algo. Sofía se detuvo, mirando hacia la dirección de donde venían. Un escalofrío recorrió su columna cuando notó que los peces de los alrededores comenzaban a dispersarse, dejando el área inusualmente vacía. Desde la superficie, Liam notó el cambio en el comportamiento de los peces y frunció el ceño. «No me gusta esto», murmuró para sí mismo. Se inclinó sobre la borda, escaneando la superficie en busca de señales del tiburón. Sofía seguía bajo el agua, avanzando lentamente hacia una formación rocosa que parecía ofrecer un buen escondite para fotografiar. Mientras ajustaba la configuración de su cámara, su atención fue captada por un movimiento rápido en su visión periférica. Giró la cabeza justo a tiempo para ver una sombra que cruzaba la arena del fondo marino. Su corazón comenzó a latir más rápido. Por encima, Liam empezó a preocuparse. «Sofía, ¿me escuchas?», dijo a través de la radio del barco, esperando que el receptor en su máscara captara su voz. Ella lo escuchó, pero no respondió de inmediato. Algo le decía que no debía hacer ruido, como si el más mínimo sonido pudiera atraer la atención de lo que estaba acechando. Miró a su alrededor, su respiración volviéndose un poco más pesada. Finalmente, decidió ascender lentamente, manteniendo su ritmo calmado, pero constante. «Liam, creo que está aquí otra vez», dijo finalmente, a través de la radio, su voz apenas un susurro. «Sube, ahora mismo. No pierdas tiempo». Sofía comenzó a ascender, pero un destello debajo de ella hizo que se detuviera. La sombra del tiburón volvió a aparecer, más cerca esta vez. La enorme criatura nadaba en círculos alrededor de ella, su cuerpo musculoso y su aleta dorsal cortando el agua con una precisión aterradora. «Está rodeándome», dijo Sofía, su voz temblorosa. «Mantente tranquila», respondió Liam con urgencia. «No te muevas bruscamente. Voy a lanzar una boya con una cuerda. Agárrala en cuanto esté cerca de ti». Sofía asintió, aunque sabía que Liam no podía verla. El tiburón se acercó más, y por un momento, sus ojos negros y fríos se encontraron con los de ella. Era un depredador perfecto, diseñado para matar, y en ese instante, Sofía sintió lo frágil que era en comparación con la criatura. El barco se movió ligeramente cuando Liam lanzó la boya al agua, con la cuerda extendiéndose hacia donde estaba Sofía. Ella la vio descender lentamente y con un movimiento cuidadoso la alcanzó. El tiburón pareció reaccionar al movimiento, girando abruptamente y nadando hacia ella con una velocidad que helaba la sangre. «¡Sofía, rápido!», gritó Liam, viendo el tiburón acercarse desde la superficie. Ella tiró de la cuerda con todas sus fuerzas, sus pulmones ardiendo mientras ascendía. El tiburón se acercó tanto que Sofía pudo ver las cicatrices en su piel rugosa y los dientes relucientes que sobresalían de su mandíbula abierta. Cuando llegó a la superficie, Liam la agarró y la ayudó a subir al bote en un movimiento desesperado. Un instante después, el tiburón golpeó la borda con su cuerpo, sacudiendo la embarcación y haciendo que ambos cayeran al suelo. El tiburón desapareció tan rápido como había aparecido, dejando a Sofía jadeando en la cubierta, mientras Liam revisaba frenéticamente que estuviera ilesa. Ella miró hacia el agua, temblando, sabiendo que este encuentro había sido demasiado cercano. El silencio en el barco era sofocante. Sofía se encontraba sentada en la cubierta, abrazándose las rodillas, mientras intentaba calmar los temblores de su cuerpo.
Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura del tiburón acercándose, sus ojos oscuros e implacables grabados en su mente. Liam, de pie junto al motor, parecía tan afectado como ella, lanzando miradas nerviosas al agua. «¿Crees que se haya ido?», preguntó Sofía, rompiendo el silencio con una voz débil. Liam se pasó una mano por el cabello desordenado antes de responder. «Tal vez, o puede que simplemente esté esperando. Estos animales no suelen atacar botes a menos que estén muy hambrientos o confundidos». «Esto no es lo que esperaba», admitió Sofía, mirando sus manos temblorosas. La cámara seguía colgada de su cuello, pero ahora parecía un peso inútil. «He buceado con tiburones antes, Liam, pero Liam se arrodilló frente a ella, su expresión seria pero comprensiva. «Los tiburones blancos son diferentes. No son agresivos por naturaleza, pero cuando están en modo de caza no hay nada que los detenga. Tuvimos suerte de que no se quedara más tiempo». Sofía asintió lentamente, pero las palabras de Liam no aliviaron su tensión. Miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, tiñendo el agua de un naranja cálido. Por un momento, la belleza del paisaje le pareció cruel, como si el océano intentara ocultar sus horrores bajo un manto de calma. «Tenemos que regresar», dijo finalmente Liam, poniéndose de pie. «Este lugar ya no es seguro». «¿Qué pasa si vuelve antes de que salgamos?», preguntó Sofía, su voz cargada de ansiedad. «No voy a dejar que eso pase», respondió Liam, con un tono que intentaba ser tranquilizador, pero que apenas enmascaraba su propia inquietud. El motor del barco arrancó con un rugido, y Sofía se aferró al borde mientras comenzaban a moverse. Liam mantenía la vista fija en el agua, buscando cualquier señal del tiburón. El tiempo parecía alargarse mientras el barco se deslizaba, lentamente hacia aguas más abiertas. De repente, un golpe fuerte sacudió la embarcación, casi haciendo que Sofía cayera al suelo. Liam maldijo en voz alta y apagó el motor, mirando frenéticamente a su alrededor. «¿Qué fue eso?», preguntó Sofía, su voz aguda por el miedo. «No lo sé», respondió Liam, mirando hacia el costado del barco. Una marca profunda en la pintura revelaba dónde algo había impactado. Antes de que pudieran reaccionar, una sombra oscura pasó por debajo de ellos. Sofía sintió como su pecho se apretaba mientras veía la aleta dorsal del tiburón cortar la superficie del agua, moviéndose lentamente alrededor del barco. «Está aquí otra vez», murmuró, su voz apenas audible. Liam tomó un remo largo que estaba guardado junto a la cabina. «Voy a intentar ahuyentarlo. Quédate atrás, ¿entiendes?». Sofía obedeció, retrocediendo hasta el otro extremo del barco mientras observaba a Liam inclinarse sobre la borda. El tiburón continuaba rodeándolos, su enorme cuerpo visible bajo las olas. Liam golpeó el agua con el remo, creando un ruido fuerte que resonó en el aire. «¡Vete de aquí!», gritó golpeando el agua de nuevo. El tiburón pareció detenerse por un momento como si estuviera evaluando la situación. Luego, en un movimiento rápido y casi elegante, giró hacia el barco y embistió el costado con fuerza. Sofía gritó mientras el impacto la hacía tambalearse, aferrándose al borde para no caer. «No podemos seguir así», exclamó Sofía, el pánico creciendo en su voz. «Tenemos que salir de aquí antes de que vuelque el barco». «Estoy trabajando en ello», gritó Liam de vuelta con los nudillos blancos mientras sostenía el remo. El tiburón continuó su asedio, embistiendo el barco una y otra vez. Sofía podía sentir las vibraciones de cada golpe en sus pies y el miedo se convirtió en una presencia física, pesada e ineludible. Finalmente, Liam tomó una decisión. «Voy a encender el motor y acelerar hacia la costa. No tenemos otra opción». «¿Y si lo seguimos provocando?», preguntó Sofía, pero Liam ya estaba moviéndose hacia la cabina. El motor rugió de nuevo y el barco comenzó a moverse. El tiburón lo siguió, su aleta dorsal visible mientras nadaba cerca de la embarcación. Sofía se mantuvo agachada, observando con horror cómo la criatura parecía estar jugando con ellos, acelerando y desacelerando mientras rodeaba el barco. De repente, el tiburón se lanzó hacia el costado y su cuerpo salió parcialmente del agua, revelando su mandíbula llena de dientes afilados. Sofía gritó mientras Liam giraba bruscamente el timón, evitando por poco otro impacto. El barco se balanceó peligrosamente
y el agua salpicó a ambos. «Casi nos alcanza», gritó Sofía, su voz quebrada por el miedo. Liam no respondió, concentrado en mantener el rumbo mientras el motor rugía al máximo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el tiburón comenzó a rezagarse. Su figura se desvaneció en la distancia, dejando solo el sonido del motor y las olas golpeando el casco. Sofía se dejó caer al suelo de la cubierta, su cuerpo temblando por completo. Liam apagó el motor cuando estuvieron lo suficientemente lejos y se dejó caer en un asiento, respirando con dificultad. «¿Se ha ido?», preguntó ella casi sin aliento. Liam asintió lentamente. «Por ahora, pero no vamos a arriesgarnos. Más hoy. Esto se acabó». El resto del viaje de regreso fue silencioso. Ninguno de los dos habló, ambos demasiado impactados por lo ocurrido. Cuando finalmente llegaron al puerto, el sol ya estaba poniéndose, pintando el cielo de un rojo intenso que parecía apropiado para el día que habían tenido. Sofía bajó del barco con pasos inestables, sintiendo el peso de la experiencia en cada parte de su cuerpo. Antes de que se separaran, Liam la miró seriamente. «Lo siento mucho, Sofía. Esto no debió pasar». Ella lo miró a los ojos, tratando de encontrar palabras que pudieran expresar lo que sentía. «No fue tu culpa, pero esto nunca lo olvidaré». Ambos se despidieron en silencio, dejando atrás el puerto mientras la oscuridad comenzaba a envolver la costa. En el fondo, Sofía sabía que su relación con el océano nunca sería la misma después de ese día. El cielo se oscurecía rápidamente cuando Sofía y Liam regresaron al puerto. El viento había cambiado, y las olas golpeaban suavemente el muelle, acompañando el cansancio y el silencio que los envolvía. Sofía, todavía aturdida, se tambaleó al bajar del barco. Sus piernas temblaban, no solo por el agotamiento físico, sino por el miedo que seguía vibrando en su cuerpo. «¿Qué harás ahora?», preguntó Liam, cerrando los ojos por un momento mientras se apoyaba contra la barandilla del muelle. Su tono era bajo, casi un susurro, como si temiera que incluso el sonido de su voz pudiera invocar al tiburón de nuevo. Sofía no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en el horizonte, donde el océano se extendía como una vasta oscuridad que ahora parecía insondable y hostil. Finalmente, sacudió la cabeza y se encogió de hombros. «No lo sé. Necesito tiempo para procesarlo, pero no creo que vuelva a sumergirme pronto», admitió, su voz quebrándose ligeramente al final. Liam asintió, comprensivo, aunque una sombra de culpa cruzó su rostro. «No fue culpa tuya, Liam», añadió Sofía al notar su expresión. «Estas cosas pasan. Tal vez, pero no debí pescar tan cerca del área de buceo. Es algo básico». «Fue un error de principiante», replicó él golpeando la barandilla con el puño, claramente frustrado consigo mismo. Sofía suspiró, pero no encontró palabras para consolarlo. Ambos sabían que el tiburón había sido atraído por la sangre, y aunque no podía culparlo completamente, la situación había escalado mucho más de lo que ninguno esperaba. Esa noche, mientras Sofía intentaba dormir en su pequeño cuarto de hotel, el sonido de las olas afuera le resultaba inquietante. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento en que la enorme sombra del tiburón se movía bajo ella. Recordaba el peso de la cuerda en su mano, la sensación de estar a merced de una fuerza mucho más grande y poderosa. Su corazón se aceleraba y cada ruido la hacía saltar. Al día siguiente, decidió enfrentar su miedo volviendo al puerto para hablar con Liam. Aunque había planeado despedirse y continuar su viaje, algo dentro de ella le decía que necesitaba entender más sobre lo que había ocurrido. Cuando llegó, lo encontró revisando el barco, concentrado en las marcas de los impactos del tiburón. «¿Sigues trabajando en esto?», preguntó Sofía mientras se acercaba, tratando de sonar más tranquila de lo que se sentía. Liam levantó la vista, visiblemente sorprendido de verla tan pronto. No podía dejarlo. Estas marcas, nunca había visto algo así tan cerca de la costa. Este tiburón no actuó como los demás que he encontrado. Sofía frunció el ceño, intrigada. «¿Qué quieres decir?». «La mayoría de los tiburones blancos son curiosos, pero no suelen ser tan persistentes. Este no estaba solo cazando. Estaba atacando, defendiendo su territorio tal vez, pero lo que me preocupa es que no se rindió incluso cuando intentamos ahuyentarlo». «¿Crees que todavía está ahí afuera?», preguntó ella sintiendo un escalofrío recorrer su espalda.
Es probable. Estos animales patrullan grandes áreas, pero si encontró comida aquí una vez, puede volver. La idea de que el tiburón todavía estuviera cerca era inquietante, pero también encendió una chispa de determinación en Sofía. Había venido a la Gran Barrera de Coral para documentar la belleza y los desafíos del océano, y aunque este encuentro había sido aterrador, también era parte de la verdad que quería mostrar al mundo. «Quiero regresar al agua», dijo de repente, sorprendiendo tanto a Liam como a ella misma. «¿Qué?», Liam parpadeó, incrédulo. «Sofía, ¿estás segura? Apenas sobrevivimos ayer». «Lo sé, pero no puedo dejar que esto me paralice. Mi trabajo es mostrar lo que ocurre en el océano, lo bueno y lo malo. No puedo evitar que haya tiburones en el agua, pero puedo ser más cuidadosa». Liam la miró en silencio durante un largo momento, antes de suspirar profundamente. «Está bien, pero si volvemos, será bajo mis condiciones. No más pesca, no más áreas profundas, y siempre tendremos un plan de escape. ¿Entendido?». «Entendido», respondió Sofía, con un atisbo de confianza regresando a su voz. Esa tarde regresaron al agua, pero esta vez eligieron un lugar mucho más controlado, un arrecife cercano a la costa, con menos corrientes y más visibilidad. Sofía revisó su equipo 3 veces antes de sumergirse, y aunque su corazón latía rápido, se obligó a respirar lentamente mientras descendía. El agua era cálida y clara, y por un momento, Sofía logró olvidarse de sus miedos. La vida marina era tan vibrante como siempre, y mientras tomaba fotografías de un grupo de peces payaso que nadaban entre anémonas, sintió una pequeña chispa de alegría. Desde la superficie, Liam la observaba atentamente, nunca alejándose demasiado del motor del barco. Cada vez que veía una sombra, su cuerpo se tensaba, pero hasta ahora todo parecía tranquilo. Sofía avanzó un poco más, siguiendo un cardumen de peces que se movían hacia una pequeña cueva de coral. Mientras ajustaba la configuración de su cámara, un leve cambio en la corriente la hizo detenerse. Miró a su alrededor y notó que los peces comenzaban a dispersarse, sus movimientos desordenados, como si algo los hubiera asustado. Su respiración se aceleró ligeramente mientras mantenía la calma y ascendía unos metros para tener una mejor vista. Desde allí vio una sombra más grande moviéndose lentamente a la distancia. No era el tiburón blanco, sino un tiburón de arrecife más pequeño. Sin embargo, su presencia fue suficiente para ponerla en alerta. «Liam, hay un tiburón cerca», dijo a través de su comunicador. «¿Blanco?», preguntó él, su tono inmediato y serio. «No, más pequeño, pero no quiero quedarme para averiguarlo. Estoy subiendo». Sofía comenzó su ascenso, manteniendo un ritmo constante y evitando movimientos bruscos. Aunque sabía que el tiburón de arrecife no representaba el mismo nivel de amenaza que el blanco, no estaba dispuesta a correr más riesgos. Cuando finalmente salió a la superficie, Liam la ayudó a subir al barco rápidamente. Ella se dejó caer en la cubierta, exhausta pero aliviada. «Lo hiciste bien», dijo Liam sonriendo levemente. «Es un paso adelante». Sofía asintió, sintiendo que había recuperado un poco de control sobre sus miedos. Sin embargo, ambos sabían que el tiburón blanco seguía siendo una amenaza real, una presencia que acechaba en las profundidades de su mente, tanto como en el océano. Mientras regresaban al puerto al atardecer, Sofía miró hacia el agua, sintiendo una mezcla de respeto y temor. El océano seguía siendo un lugar hermoso y aterrador, un recordatorio de lo pequeño que era el ser humano frente a la naturaleza. Sabía que nunca olvidaría el ataque, pero también sabía que no podía dejar que ese miedo definiera su relación con el mar. La noche había caído sobre el puerto de Queensland, pero en el pequeño hospital de la ciudad, la actividad era constante. Sofía estaba tumbada en una camilla en la sala de emergencias, rodeada de luces fluorescentes y el sonido de monitores cardíacos. Su pierna derecha estaba envuelta en vendas improvisadas, empapadas de sangre, que Liam había tratado de detener durante el trayecto en barco. «¿Dónde está el médico?», preguntó Liam, su voz tensa mientras se inclinaba hacia una enfermera que registraba los datos de Sofía. «Viene en camino, señor. Hicieron un llamado de emergencia en cuanto los vieron entrar», respondió ella con calma, aunque su mirada se desvió hacia la pierna herida de Sofía con una mezcla de preocupación y urgencia.
Sofía intentó hablar, pero el dolor la atravesó, como una corriente eléctrica. Sentía su cuerpo arder, como si cada nervio estuviera encendido. Cerró los ojos, tratando de regular su respiración, pero las imágenes del tiburón seguían invadiendo su mente. Sus dientes, las cicatrices en su piel, el impacto de su cuerpo contra el agua. Todo volvía una y otra vez sin descanso. «Tranquila, Sofía, estás a salvo ahora», dijo Liam inclinándose hacia ella. Su tono era firme, pero ella podía notar la culpa en sus palabras. Lo vi tan cerca», susurró Sofía. «Apenas audible. Pensé que no lo contaría». Liam apretó los labios, incapaz de responder. En ese momento, el doctor entró en la sala. Un hombre de mediana edad con el rostro marcado por años de experiencia en emergencias. Se presentó rápidamente antes de enfocarse en la pierna de Sofía. «Vamos a estabilizarte primero. Necesitamos imágenes para evaluar el daño, pero parece que el tiburón no alcanzó el hueso. Eso es una buena señal», explicó mientras trabajaba, sus movimientos rápidos pero precisos. La anestesia local comenzó a hacer efecto, y Sofía sintió que el dolor disminuía ligeramente, aunque su mente seguía atrapada en el pánico de lo que había ocurrido. Mientras el equipo médico limpiaba la herida y realizaba las primeras curaciones, Liam fue apartado por uno de los policías locales que había llegado para tomar un informe. «¿Puedes decirme qué pasó?», preguntó el oficial, un hombre robusto con acento australiano marcado. «Estábamos buceando cerca de la Gran Barrera, en un lugar que pensé que era seguro. Pero yo había estado pescando en el barco antes, y creo que la sangre atrajo al tiburón», explicó Liam, su voz pesada con arrepentimiento. «Fue un tiburón blanco, enorme, probablemente de 4 metros. El oficial asintió, tomando notas mientras hacía más preguntas detalladas sobre el lugar exacto del ataque y las circunstancias. Liam respondió a todo lo mejor que pudo, pero era evidente que revivir los eventos no le resultaba fácil. Mientras tanto, en la camilla, Sofía comenzaba a sentirse más estable, aunque seguía débil por la pérdida de sangre. Una enfermera le ajustó una manta sobre los hombros y le ofreció un vaso de agua, que aceptó con manos temblorosas. «¿Cuánto tiempo tendré que estar aquí?», preguntó, su voz ronca. «Primero necesitamos asegurarnos de que la herida no esté infectada y de que puedas mover la pierna sin problemas. Dependiendo de cómo evoluciones, podrían ser un par de días», respondió el médico con un tono tranquilizador. Sofía asintió, aunque el prospecto de quedarse en el hospital le hacía sentirse aún más vulnerable. Lo único que quería era que todo esto terminara, pero sabía que el proceso apenas comenzaba. Poco después, Liam regresó a la sala, visiblemente agotado. Se acercó a Sofía, que lo miró con una mezcla de gratitud y fatiga. «He hablado con la policía. Quieren registrar oficialmente el incidente mañana. Al parecer ha habido otros avistamientos de tiburones blancos en la zona recientemente. No somos los únicos». «¿Otros ataques?», preguntó Sofía, con un atisbo de preocupación. «No, solo avistamientos, pero la presencia de tantos tiburones tan cerca de la costa está alarmando a los pescadores locales». La conversación fue interrumpida por una enfermera que entró para informar que el equipo médico necesitaba realizar pruebas adicionales. Liam se retiró a la sala de espera, dejándola sola con sus pensamientos. Mientras el equipo trabajaba, en silencio a su alrededor, Sofía cerró los ojos, tratando de bloquear las imágenes que no dejaban de atormentarla. Pero cada vez que lo hacía, el tiburón regresaba, su enorme cuerpo nadando en círculos, sus dientes relucientes, acercándose peligrosamente. Horas después, cuando la sala finalmente quedó tranquila, Liam volvió a entrar, trayendo un pequeño termo con café caliente. Se lo ofreció, aunque sabía que ella no podría beber mucho en su estado. «Gracias por quedarte», dijo Sofía, su voz apenas un susurro. «No iba a dejarte sola. Esto es en parte mi culpa». Sofía negó con la cabeza, aunque el movimiento fue apenas perceptible. «No tienes que cargar con esto, Liam. El océano es impredecible y los tiburones, ellos son lo que son. No puedes controlarlos». Liam suspiró, pero no discutió. Ambos sabían que había verdad en sus palabras, pero eso no eliminaba el peso de lo que había ocurrido. Se quedaron en silencio por un momento, el único sonido siendo el suave pitido de los monitores. Finalmente,
Liam rompió el silencio. Cuando estés lista, quiero llevarte de vuelta a la barrera. No ahora, pero algún día. No podemos dejar que esto te quite lo que amas. Sofía lo miró sorprendida. ¿Crees que podría volver a entrar al agua después de esto? Creo que eres más fuerte de lo que crees, respondió Liam con una pequeña sonrisa. Y sé que el océano significa demasiado para ti como para dejar que esto sea lo último que recuerdes de él. Sofía no respondió de inmediato. En su interior, aún sentía el miedo, pero también sabía que Liam tenía razón. La pasión que sentía por el océano era más grande que cualquier cosa, incluso este terror que ahora la consumía. Por primera vez desde el ataque, permitió que una chispa de esperanza cruzara por su mente, aunque sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil. Mientras la noche avanzaba, Sofía se quedó dormida, con la vaga sensación de que aunque el tiburón había dejado su marca en su cuerpo y en su alma, no iba a definir quién era ni lo que amaba. Sofía despertó con la sensación de pesadez que solo el dolor y la medicación pueden traer. Los primeros rayos de sol entraban tímidamente por la ventana del hospital, iluminando la habitación con una luz tenue. Durante un breve momento, no supo dónde estaba, pero luego el dolor en su pierna y el sonido distante del mar le recordaron todo. Cerró los ojos con fuerza, deseando que al abrirlos, el recuerdo del tiburón desapareciera. No fue así. Una enfermera entró silenciosamente, sonriendo con amabilidad al notar que estaba despierta. «Buenos días, Sofía. ¿Cómo te sientes?», preguntó mientras revisaba las máquinas conectadas a su cuerpo. «Podría estar mejor», respondió ella con una sonrisa débil, aunque su voz no ocultaba el cansancio emocional. «El médico vendrá en unos minutos para hablar contigo. Parece que tu cuerpo está respondiendo bien al tratamiento inicial, pero hay cosas que debemos discutir sobre tu recuperación». Sofía asintió, sin ánimo de hablar más. La enfermera ajustó la almohada detrás de su cabeza y salió de la habitación dejándola sola con sus pensamientos. Poco después, el médico entró con una expresión tranquila, acompañado por una hoja de radiografías. Se sentó al lado de la cama y revisó sus notas antes de mirarla directamente. «Sofía, hemos estado monitoreando tu herida y tomando imágenes para asegurarnos de que no haya daño interno significativo. Las buenas noticias son que no hubo fracturas ni daño en los tendones principales. Sin embargo, hubo una pérdida considerable de tejido muscular. La recuperación será un proceso largo y necesitarás fisioterapia intensiva para recuperar la movilidad completa en la pierna». «¿Recuperaré la movilidad?», preguntó ella rápidamente, aferrándose a esa pequeña esperanza. «Con trabajo duro, sí, pero es importante que entiendas que habrá cicatrices, tanto físicas como emocionales. Este tipo de encuentros no solo afecta el cuerpo». Sofía asintió lentamente. Sabía que las cicatrices físicas serían un recordatorio constante, pero lo que más temía era la sombra del miedo que seguía acechándola. Después de la conversación con el médico, Liam apareció con un café en mano y una sonrisa tenue. Aunque Sofía estaba agradecida por su compañía, algo en su expresión delataba que seguía cargando con la culpa. «Te ves un poco mejor hoy», comentó Liam, dejándole el café sobre la mesita al lado de la cama. «Gracias por quedarte. No tenías que hacerlo, pero significa mucho para mí», respondió ella con sinceridad. Liam se sentó en una silla cercana, frotándose las manos con nerviosismo. «Lo hago porque quiero, Sofía. Esto no es algo que debas enfrentar sola, y si soy honesto, necesito asegurarme de que estés bien para poder perdonarme». Sofía lo miró fijamente, sorprendida. «Liam, no tienes que perdonarte. No controlas el océano ni a los tiburones. Lo que pasó, pasó». Liam suspiró y apartó la mirada. «Sé que tienes razón, pero no cambia cómo me siento». El silencio llenó la habitación por un momento, interrumpido solo por el sonido, distante del viento afuera. Finalmente Sofía habló, su voz más firme de lo que esperaba. «Si de verdad quieres ayudarme, entonces ayúdame a volver al agua algún día. No sé cuándo estaré lista, pero no quiero que esto sea lo último que recuerde del océano». Liam asintió, sorprendido por su determinación. «Cuando estés lista, estaré aquí». Más tarde el día transcurrió entre exámenes, visitas de las enfermeras y pensamientos oscuros que Sofía intentaba mantener a raya. Por la tarde, un terapeuta ingresó en la habitación.
Era una mujer mayor con cabello canoso recogido en un moño y ojos cálidos que transmitían calma. Hola, Sofía. Soy Margaret. Trabajo con pacientes que han pasado por traumas como el tuyo. Quería saber si te gustaría hablar un poco sobre lo que pasó. Sofía dudó, pero finalmente asintió. Algo dentro de ella sabía que necesitaba desahogarse, aunque no estaba segura de por dónde empezar. No puedo dejar de revivirlo. El momento en que lo vi, sus ojos, cómo nadaba en círculos antes de atacar, me sentí tan pequeña, tan indefensa, y luego, cuando me mordió, pensé que era el final. Margaret la escuchó atentamente, sin interrumpir, dejando que Sofía expresara todo lo que tenía acumulado. Es normal que te sientas así. Lo que viviste fue un evento traumático y tu mente está tratando de procesarlo. Pero quiero que recuerdes algo. Sobreviviste. Eso no fue suerte, fue tu instinto y tu fuerza. Sofía tragó saliva, luchando contra las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. ¿Cómo puedo superar esto? Cada vez que cierro los ojos está ahí. Margaret le ofreció una pequeña sonrisa, llena de comprensión. No puedes eliminar el recuerdo, pero puedes cambiar cómo lo enfrentas. Con el tiempo y las herramientas adecuadas, aprenderás a recuperar el control sobre tu mente y tus emociones. Esto no define quién eres, Sofía. La conversación con Margaret dejó a Sofía reflexionando. No podía cambiar lo que había sucedido, pero tal vez podía encontrar una manera de vivir con ello, incluso usarlo como una forma de crecer. Esa noche, mientras miraba por la ventana el cielo estrellado, se permitió un pequeño pensamiento esperanzador. Tal vez, solo tal vez, podría volver a encontrar la paz en el océano algún día. A la mañana siguiente, mientras revisaban su alta hospitalaria, Liam le entregó un pequeño cuaderno. ¿Qué es esto?, preguntó ella hojeando las páginas en blanco. Un diario. Pensé que podría ayudarte a escribir sobre lo que sientes. Es algo que me ha ayudado en el pasado y quizás pueda ayudarte a procesar lo que estás pasando. Sofía sonrió levemente. Gracias, Liam. Lo intentaré. Con el cuaderno en sus manos, sintió un ligero destello de control sobre su situación. Todavía tenía un largo camino por delante, pero ahora había algo que podía hacer para empezar, a sanar. Tal vez con tiempo podría mirar hacia atrás y ver este momento no solo como un recuerdo aterrador, sino como el inicio de su recuperación. El puerto de Queensland estaba tranquilo esa mañana, pero en la oficina de la Policía Marítima la atmósfera era diferente. Sofía y Liam estaban sentados frente a un escritorio donde un oficial revisaba sus notas. En las paredes, mapas detallados de la gran barrera de coral colgaban junto a avisos de seguridad para turistas. Entonces, ¿pueden describir nuevamente los eventos?, preguntó el oficial levantando la vista hacia ellos. Su tono era profesional, pero con un toque de empatía. Liam fue el primero en hablar, repasando los detalles de la inmersión. La pesca, el tiburón blanco que apareció, los ataques, al barco y el rescate. Mientras hablaba, sus manos se movían de manera nerviosa, entrelazándose sobre sus rodillas. Todo pasó muy rápido. Sabíamos que había tiburones en la zona, pero este no actuó como los tiburones que he visto antes. No se detuvo, dijo Liam inclinándose ligeramente hacia adelante. Estaba claro que buscaba algo. El oficial asintió y tomó algunas notas. Luego giró hacia Sofía, quien había permanecido en silencio hasta ese momento. Señorita Calderón, ¿puede describir cómo fue estar en el agua cuando el tiburón apareció? Sofía dudó, tragando saliva antes de responder. Al principio no lo vi. Todo estaba tranquilo, pero cuando los peces comenzaron a dispersarse, supe que algo estaba mal. Luego apareció. Era enorme. Nadaba en círculos a mi alrededor, lento, como si me estuviera estudiando. Cuando atacó, fue tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. El oficial la observó con atención, dejando que sus palabras se asentaran antes de hablar. Es impresionante que hayas mantenido la calma en una situación tan peligrosa. Muchos no habrían sobrevivido a algo así. No estoy segura de si fue calma o puro instinto, respondió Sofía intentando esbozar una sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. El oficial hizo una pausa, luego revisó algunos documentos sobre su escritorio. Hemos tenido varios reportes de tiburones blancos en esta zona últimamente. Lo que mencionaron sobre la pesca puede haber sido un factor. La sangre en el agua es un fuerte atrayente.
especialmente en esta época del año. ¿Significa eso que este tiburón podría atacar de nuevo?, preguntó Liam, su voz cargada de preocupación. Es posible. Los tiburones blancos suelen moverse por grandes áreas, pero si encuentra una fuente constante de alimento en esta región, podría volver. Hemos emitido advertencias a los pescadores y operadores turísticos y vamos a monitorear la actividad en la zona. Sofía asintió, lentamente. Aunque escuchar estas palabras no era reconfortante, apreciaba que las autoridades estuvieran tomando medidas. Cuando la reunión terminó, Sofía y Liam salieron de la oficina y caminaron hacia el muelle. El sol ya estaba alto, pero el agua parecía más oscura de lo normal, como si reflejara la tensión que ambos sentían. «No puedo dejar de pensar en lo cerca que estuvimos», dijo Liam después de un largo silencio. «Si no hubiéramos reaccionado tan rápido, pero lo hicimos», respondió Sofía, deteniéndose y mirándolo directamente. «Que estoy aquí, viva. Eso es lo único que importa ahora». Liam asintió, aunque el peso de la culpa seguía siendo evidente en sus ojos. Más tarde, Sofía regresó a su habitación de hotel, sintiéndose extrañamente vacía. La experiencia de relatar el ataque había agotado sus emociones. Se sentó junto a la ventana mirando el océano y sacó el diario que Liam le había dado. Abrió la primera página y comenzó a escribir, dejando que las palabras fluyeran sin detenerse a pensar demasiado. «Hoy hablé con la policía. Revivir. Los detalles fue como estar ahí otra vez, atrapada bajo el agua con esa sombra rodeándome, pero también me hizo darme cuenta de algo. Sobreviví. Eso debería significar algo. Tal vez soy más fuerte de lo que pensaba». Escribir resultó ser más catártico de lo que esperaba, y cuando terminó, sintió que una pequeña parte de la carga en su pecho se había aligerado. Al día siguiente, recibió una llamada de Margaret, la terapeuta que la había visitado, en el hospital. «Hola, Sofía, quería saber cómo te sientes después de la reunión con la policía. Fue difícil, pero necesario. Creo que necesitaba decirlo en voz alta para empezar a procesarlo», respondió ella, acomodándose en el borde de la cama. «Eso es un gran paso. Hablar de lo que pasó puede ayudarte a enfrentarlo. También quería sugerirte algo más. Cuando te sientas lista, tal vez podrías visitar el lugar del ataque». Sofía se quedó en silencio, sorprendida por la sugerencia. «¿Visitarlo? No sé si podría hacerlo. No tienes que hacerlo ahora, pero a veces regresar a donde ocurrió el trauma puede ayudarte a tomar el control de esos recuerdos». «No. Sería fácil, pero podrías considerarlo». La idea quedó rondando en su mente mucho después de que la llamada terminó. ¿Realmente podría regresar al lugar donde casi había perdido la vida? La sola idea la aterrorizaba, pero al mismo tiempo sentía que tal vez era algo que debía hacer. Esa tarde, mientras paseaba por la playa cercana, Sofía vio a un grupo de turistas preparándose para una excursión de buceo. Sus risas y entusiasmo eran contagiosos, pero también le recordaron lo que había perdido. Se detuvo a observarlos y por un breve momento sintió una punzada de envidia. Liam apareció detrás de ella, habiéndola seguido desde el muelle. «¿Pensando en bucear de nuevo?», preguntó con una sonrisa suave. Sofía suspiró, cruzándose de brazos. «No lo sé. Parte de mí quiere intentarlo, pero otra parte sigue viendo esos ojos, esos dientes. Eso es normal, pero también sé que no eres del tipo que se rinde fácilmente. Cuando estés lista, estaré ahí contigo». Ella lo miró, agradecida por su apoyo constante, aunque todavía no sabía si sería capaz de hacerlo. Mientras caminaban juntos por la playa, el sonido del océano llenó el silencio entre ellos, recordándole que el mar, a pesar de todo, seguía siendo una parte esencial de su vida. Esa noche, mientras escribía en su diario, decidió anotar un nuevo objetivo. «Volveré al agua, pero lo haré bajo mis términos. No dejaré que el miedo me quite lo que amo». Aunque las palabras le parecieron más aspiración que realidad en ese momento, sabía que dar el primer paso era lo que importaba. Sofía estaba sentada en un banco de madera frente al océano. La brisa fresca del mar hacía que el cabello le cayera sobre el rostro, pero ella no lo apartaba. En sus manos tenía el diario que había comenzado a escribir semanas atrás. No sabía cuántas páginas había llenado ya, pero esa tarde lo tenía abierto en blanco. No encontraba las palabras correctas. Miraba la línea del horizonte,
preguntándose si algún día podría volver a sumergirse sin sentir que el tiburón la seguía en las sombras. Liam se acercó en silencio, llevando 2 tazas de café. Le dejó una junto a ella y se sentó a su lado. «No me gusta verte tan callada», comentó después de un rato. «Siempre estás pensando, pero no dices nada». Sofía le dirigió una sonrisa pequeña pero sin mucho ánimo. «Supongo que no quiero sonar repetitiva. Mis pensamientos son los mismos cada día. Miedo, rabia, tristeza. Eso no significa que no debas hablar de ellos», respondió Liam, dándole un sorbo a su café. «Hablarlo es parte del proceso. No importa si es lo mismo». Sofía asintió lentamente. Durante las últimas semanas había estado en fisioterapia, trabajando para recuperar la fuerza en su pierna. Cada paso era un recordatorio del ataque, pero también un recordatorio de que estaba viva. «Mi terapeuta mencionó que a veces enfrentarte a lo que temes puede ayudar», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Pero no sé si estoy lista para eso». Liam dejó su taza de café en el suelo y se giró hacia ella. «¿Qué necesitas para sentirte lista?» «Tiempo», respondió Sofía con un suspiro, «y tal vez algo que me haga sentir que tengo control sobre la situación». Liam asintió reflexionando por un momento. Luego sonrió levemente. «Bueno, siempre hay maneras de volver al agua de forma segura. Podríamos empezar con algo pequeño. Tal vez un lugar con aguas poco profundas, con supervisión». Sofía lo miró considerando su idea. «No quiero forzarme a hacerlo, Liam. Si lo intento tiene que ser porque realmente estoy preparada. Y cuando lo estés, yo estaré ahí contigo», aseguró él, su tono firme. Esa tarde, Sofía escribió en su diario. No era fácil plasmar lo que sentía, pero cada palabra parecía ser un paso hacia algo más grande. Mientras escribía, comenzó a pensar en lo que realmente significaría enfrentarse al océano de nuevo. No se trataba solo de bucear o de hacer fotos. Se trataba de recuperar una parte de sí misma que sentía perdida desde el ataque. Con el tiempo, Liam y Sofía comenzaron a planificar una pequeña excursión. Eligieron una playa tranquila donde el agua era clara y las corrientes casi inexistentes. Liam se aseguró de que tuvieran un equipo de apoyo y que todo estuviera lo más controlado posible. Sofía estaba nerviosa, pero también ansiosa por comprobar si podía hacerlo. Cuando llegó el día, Sofía se sentó en la arena, mirando las olas que rompían suavemente en la orilla. Su traje de neopreno estaba a un lado, aún sin ponérselo. Liam se acercó con una sonrisa tranquilizadora. «¿Listos para intentarlo?», preguntó él. «Dame un minuto más», respondió Sofía, respirando profundamente. Se puso el traje lentamente, sintiendo cómo cada movimiento la acercaba a ese momento decisivo. Cuando estuvo lista, caminó hacia el agua con Liam a su lado. Sus pies se hundieron en la arena húmeda, y el primer contacto del agua con su piel la hizo temblar. «Estoy aquí», dijo Liam en voz baja, extendiendo una mano hacia ella. Sofía asintió y tomó su mano mientras entraban más profundamente. El agua apenas le llegaba a la cintura, pero su respiración ya era rápida. Cerró los ojos un momento tratando de calmarse. «Está bien si necesitas más tiempo», dijo Liam sin soltar su mano. Sofía negó con la cabeza. No quería detenerse. Ahora, lentamente se inclinó hacia adelante y dejó que el agua la cubriera por completo. Por un momento, el sonido del mundo desapareció, reemplazado por el suave burbujeo del agua. Sus ojos se abrieron bajo la superficie y lo primero que vio fue arena y pequeños peces moviéndose cerca. El pánico intentó invadirla, pero se concentró en su respiración y en la presencia de Liam junto a ella. Después de unos segundos, volvió a la superficie, respirando profundamente. Liam estaba allí, sonriendo con alivio. «Lo hiciste». Sofía no respondió de inmediato, pero una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Había sido breve, pero lo había logrado. Aunque sabía que le quedaba un largo camino, ese momento fue un pequeño triunfo. A medida que pasaban los días, Sofía regresaba a esa playa tranquila, cada vez permaneciendo un poco más en el agua. Aunque nunca perdía de vista el miedo que seguía acechando en su mente, empezó a sentir que tenía el control. El océano no era un enemigo, sino un lugar donde podía encontrar fuerzas que no sabía que tenía. Un día, después de una corta sesión en el agua, Liam le preguntó:
¿Crees que algún día volverás a bucear en la Gran Barrera? Sofía lo pensó por un momento antes de responder. No lo sé, pero quiero creer que sí. Su voz era firme, y aunque aún no estaba completamente segura, el solo hecho de considerar la posibilidad era un paso adelante. Mientras caminaban juntos de regreso por la playa, el sonido del océano ya no le parecía tan intimidante. Aunque sabía que el recuerdo del tiburón nunca se desvanecería del todo, también sabía que no permitiría que ese recuerdo definiera su relación con el mar. Sofía se sentó frente a su ordenador, repasando las fotografías que había tomado antes del ataque. Habían pasado meses, y aunque su recuperación física iba mejorando, las cicatrices en su pierna seguían recordándole lo cerca que había estado de perderlo todo. Sin embargo, esas imágenes mostraban otro lado de su experiencia: los colores vibrantes de los corales, los cardúmenes de peces moviéndose al unísono, la inmensidad del océano que tanto había amado. «Es hora de hacer algo con esto», murmuró para sí misma, encendiendo la lámpara de su escritorio. Abrió un nuevo documento en su procesador de texto y comenzó a escribir. Quería contar su historia, no solo el ataque, sino todo lo que significaba estar en el agua, el respeto que sentía por los tiburones y la vida marina, y cómo esa experiencia, aunque traumática, la había transformado. El libro se convertiría en su manera de reconciliarse con el mar, de recuperar una parte de sí misma que sentía perdida. Días después, Sofía se reunió con Liam en un café cercano al puerto. Era un día soleado, y aunque el lugar estaba lleno de turistas, ambos encontraron un rincón tranquilo donde hablar. «Tengo algo que quiero compartir contigo», dijo Sofía sacando unas páginas impresas de su bolso. «Empecé a escribir sobre todo lo que pasó, pero no solo el ataque, también sobre lo que me llevó allí en primer lugar. ¿Por qué me enamoré? Del océano». Liam tomó las hojas mirándolas con curiosidad. «¿Un libro?», preguntó, y su voz dejó entrever una mezcla de sorpresa y admiración. «Algo así. Quiero que sea más que una historia de supervivencia. Quiero que sea un recordatorio de lo increíble que es la vida marina y de lo importante que es protegerla». Liam asintió mientras leía un par de líneas. Luego levantó la vista y sonrió. «Es una gran idea, y estoy seguro de que inspirará a muchas personas». La conversación cambió de tema, pero Sofía sentía que por primera vez en meses había encontrado una dirección clara, algo que la motivaba. Continuó escribiendo durante semanas, ajustando cada capítulo, cada descripción, hasta que tuvo un borrador completo. Luego, con algo de nerviosismo, lo envió a una editorial especializada en libros sobre naturaleza y conservación. Al cabo de unos meses, recibió la noticia de que su libro sería publicado. El título que eligió fue Sombras en el agua, un nombre que capturaba tanto el terror que había sentido como la belleza de las profundidades. La presentación del libro fue sencilla, pero significativa. Sofía se sintió agradecida de tener a Liam y a Margaret entre la pequeña audiencia, junto con algunos buceadores locales y defensores de la vida marina. «Cuando empecé a escribir este libro, pensé que sería solo una forma de procesar lo que me ocurrió», dijo durante la presentación. «Pero ahora sé que es más que eso. Quiero que sea un recordatorio de que el océano, a pesar de sus peligros, es algo que debemos proteger y respetar». Las palabras resonaron en la sala, y cuando terminó de hablar, recibió aplausos sinceros. Ese momento, aunque breve, le hizo darse cuenta de que su experiencia podía tener un impacto positivo. Tiempo después, Sofía fue invitada a participar en una campaña de concienciación sobre la coexistencia segura con tiburones. Aceptó con entusiasmo. Sabía que todavía le costaba mucho estar cerca del agua, pero también entendía que su historia podía ayudar a otros a comprender mejor a estos animales. Durante la campaña, visitó escuelas, dio charlas y compartió las lecciones que había aprendido. «Los tiburones no son monstruos», explicaba en cada presentación. «Son depredadores naturales, sí, pero también son una parte esencial del ecosistema marino. Mi experiencia fue aterradora, pero no quiero que eso lleve a más miedo, sino a más respeto». Los meses siguientes estuvieron llenos de actividad. Sofía volvió al agua, esta vez en entornos más controlados, rodeada de expertos y con una nueva perspectiva. Las primeras veces que se sumergió, el miedo seguía presente,
Sin embargo, cada vez se volvía más manejable. Poco a poco, la paz que una vez había sentido en el océano comenzó a regresar. No era lo mismo, pero tampoco tenía que serlo. Había encontrado un equilibrio, un nuevo enfoque que le permitía seguir adelante. Un día, mientras buceaba en un arrecife cercano a la costa, vio un pequeño tiburón de arrecife nadando a unos metros de distancia. Su corazón dio un vuelco, pero no huyó. En lugar de eso, observó al animal con una mezcla de cautela y admiración. Recordó lo que Liam le había dicho una vez. El océano no era un enemigo, sino un hogar compartido. Cuando salió del agua, Liam estaba esperándola en el bote. Él la ayudó a quitarse el equipo y le ofreció una botella de agua. «¿Cómo te sientes?», preguntó estudiando su expresión. Sofía sonrió con una calidez que no había sentido en mucho tiempo. «Bien, mejor de lo que esperaba». Liam asintió, satisfecho. Ambos sabían que no era solo un momento de buceo, era un paso más en el camino hacia la reconciliación con el océano. Con el tiempo, Sofía continuó buceando, escribiendo y participando en campañas de conservación. Aunque nunca olvidó lo que ocurrió aquel día, tampoco dejó que el miedo definiera su relación con el mar. Sombras en el agua se convirtió en un recordatorio constante de lo que había superado y de lo que aún podía lograr. El aire de la mañana era fresco y salado mientras Sofía y Liam caminaban por la playa. Ella llevaba en la mano una pequeña flor blanca, una ofrenda sencilla pero significativa para un lugar que había cambiado su vida. A lo lejos, las olas rompían suavemente y el sonido del agua se mezclaba con el grito de las gaviotas que sobrevolaban la costa. «No sé por qué me siento tan nerviosa», admitió Sofía, rompiendo el silencio. Miró la flor en su mano y luego a Liam, que caminaba a su lado. «Es normal. Volver al lugar de un trauma siempre lo es», respondió él, su tono tranquilo. «Pero ya has enfrentado tanto, Sofía. Esto es solo un paso más». Ella asintió, aunque el nudo en su estómago seguía presente. Mientras se acercaban al muelle donde todo había comenzado, Sofía sintió que su respiración se volvía más rápida. El recuerdo del ataque regresó con fuerza. La sombra que apareció de la nada, la aleta que cortaba la superficie, el dolor punzante en su pierna. Apretó la flor con más fuerza, como si eso pudiera alejar esas imágenes de su mente. Finalmente, llegaron al borde del muelle, donde el agua clara revelaba el fondo arenoso. Liam se detuvo y esperó a que ella hablara primero. Sofía miró hacia el horizonte y luego hacia el agua. «Es aquí», dijo, su voz apenas un susurro. «Es donde todo cambió». Liam asintió, pero no dijo nada. Le dio espacio para que procesara el momento. Sofía se inclinó hacia la barandilla, respirando profundamente el aire marino. Sus dedos soltaron la flor, que cayó al agua con un pequeño chapoteo. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. Ella observó cómo la corriente llevaba la flor hacia el fondo, alejándola poco a poco. «¿Sabes?», dijo finalmente sin apartar la vista del agua. Antes de todo esto, siempre veía el océano como un lugar de calma, de belleza. Incluso cuando sabía que había peligros, no pensaba en ellos. Ahora lo veo diferente. Sigue siendo hermoso, pero también lo respeto de una forma nueva. Liam se apoyó en la barandilla junto a ella. «Eso no es algo malo. El respeto es importante». «Sí, pero el miedo también lo es», añadió Sofía. «Antes pensaba que era valiente porque no sentía miedo. Ahora sé que ser valiente no es no tener miedo, es seguir adelante a pesar de él». Liam la miró con una leve sonrisa. Esa es una lección que pocos aprenden realmente. Ambos se quedaron en silencio por unos minutos, observando cómo el sol comenzaba a subir, pintando el cielo de tonos cálidos. La tensión en el cuerpo de Sofía comenzó a disminuir. Había enfrentado este lugar y aunque las emociones seguían ahí, ya no sentía que la controlaran por completo. Después de un rato se giró hacia Liam. «Gracias por acompañarme. No sé si podría haberlo hecho sola. Siempre estaré aquí para lo que necesites, Sofía». Ella sonrió y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía dejar ir algo del peso que había estado cargando. Mientras se alejaban del muelle, Sofía sabía que este no era el final de su relación con el océano. Era un nuevo comienzo, uno en el que el respeto, el miedo y la valentía coexistían, recordándole
que aunque marcada por el pasado, siempre podía elegir avanzar.